Son muchos los muchachos que caen en la enfermería a diario. Por ahora no he aflojado y espero que eso no suceda. Aquí, en primera y en segunda línea, la cosa se complica cada vez más. La comida escasea, el agua se raciona, cigarrillos no se ven, salvo que regándonos mucho nos escapemos al pueblo. El clima es cada vez más frío y la lluvia no para. Las posiciones se nos inundan. Tuvimos que cambiar de zona y cavar nuevas casamatas. La ropa se humedece y es casi imposible de secar. En fin, todo se complica. Me he enterado que en Buenos Aires se dice que estamos muy bien. En vez de reportar a los que viven en el pueblo, ¿por qué no nos reportan a nosotros? Víctor Hugo Cagnoli llegó a las Islas Malvinas como soldado conscripto. Tenía 20 años. Al empezar la guerra se encontraba de licencia para cursar la universidad, pero decidió ofrecerse como voluntario para ir a la guerra tan pronto como se enviaron los comunicados. En la noche del 13 de junio de 1982, Cagnoli y su compañía avanzaron contra las tropas británicas y quedaron aislados en el cerro e incomunicados del resto de su compañía. Nunca recibieron la orden de repliegue y combatieron hasta agotar las municiones. Ya era 14 de junio. No sabían que las tropas argentinas se habían rendido. Al terminar la batalla, fue alojado en un galpón como prisionero de guerra. Lo trasladaron luego a un buque británico que lo regresó al continente. Yo estoy en perfectas condiciones con muchísimo deseo de que esto termine bien y pronto. Hoy cumplo 10 días en el despliegue y no hay mayores novedades. La única constante que hemos tenido es el mal tiempo, todavía no hemos visto el sol. Ustedes siempre estarán conmigo y son mi guía, mi fuerza espiritual y voluntad de volver. Como última recomendación te pido que no confíes en noticiero y periodistas. No olvides que allí por encima de todo buscan el negocio, la información siempre estará cargada de desconfianza. El primer teniente Manuel Oscar Bustos era piloto de la Quinta Brigada. Estaba basado junto a su cuadrilla en Río Gallegos, desde donde despegaban los aviones hacia sus objetivos de las islas. A las 12:20 del 12 de mayo de 1982 partió la escuadrilla. Bancos de niebla y sal en los parabrisas de los aviones dificultaban la visión. El teniente Bustos nunca regresó. Hoy hace 20 días que estamos acá. El frío es cada vez más insoportable. Y el tufo también es insoportable, ya que desde que llegamos no nos bañamos. Este pozo es cada día más insoportable. Parecemos ratas esperando a que venga el gato a comernos. Vieja, ¿sabes? Todos los días me acuerdo del negocio, dando en que en nuestra trinchera tenemos 2 o 3 lauchas. El otro día nos comieron un pedazo de mantecol y unas galletitas. ¿Te imaginas cómo las puteamos?
Colangelo estuvo 72 días en una trinchera de la isla Soledad con el Regimiento de Infantería Mecanizada 3 General Belgrano. Conserva todavía un mapa que indica dónde se ubicaba su trinchera, que según su carta era cada vez más insoportable, y estaba habitado por 2 o 3 lauchas que les robaban la comida. Al terminar la guerra, Colangelo fue tomado como prisionero de guerra para ser trasladado al continente a bordo del buque Canberra. Llegó el 16 de junio de 1982. Tengo que ser feliz por haber vivido todos estos años al lado de usted. Y recuerdo cuando era chiquito y pasaba todos los días a tu lado. Sos una gran mamá. Me diste todo. Sé que cuando esté nuevamente en casa podré disfrutar de todas estas cosas. Cuídate mucho. Quiero que estés linda para cuando yo te diga que ya puedo ir a esperarme a la estación. El soldado José Cruz llegó a las Islas Malvinas con 21 años. Era parte de la sección Perros de Guerra, porque Cruz, fanático de la adolescencia de los ovejeros alemanes, se había entrenado para integrarla. Al poco tiempo de empezar el servicio militar obligatorio, José fue asignado con Vogel, el perro que lo acompañó durante la guerra. La agrupación de Perros de Guerra estaba compuesta por 18 ovejeros alemanes y sus guías, quienes pasaron 2 meses y medio custodiando Puerto Argentino. José regresó al continente y habitualmente, al día de hoy, lleva consigo una de las capas de abrigo que usó su perro durante los días fríos en las Islas Malvinas. Quiero volver y abrazarlos a todos y no soltarlos más. Estando aquí estoy comprendiendo lo que es tener una familia. Recién ahora me doy cuenta estando a tantos kilómetros. No les voy a mentir, cuando me puse a leer sus cartas empecé a llorar como un tonto. Me despido porque no tengo más espacio para escribir. Saludos a todos. Postdata. En la encomienda mándenme diarios y revistas, los más recientes posibles. El soldado Daniel Massat llegó a las islas el domingo de Pascua de 1982. Al empezar la guerra le faltaron solo 3 días para ser dado de baja del servicio militar obligatorio. Este soldado fue uno de los caídos de la batalla, aunque se había dado una orden de repliegue. Daniel continuó con la marcha para comunicarle esa instrucción a otro grupo que no le había escuchado. Con respecto a lo que vos decís, es cierto que duermo 12 horas por día. Pero ¿qué querés que haga? Se oscurece a las 18 y amanece a las 8 de la mañana. Y por las noches hay casi siempre niebla y viento, que no te deja ver un metro de donde estás. Acá el clima es un desastre. A veces hay sol, a los 2 minutos llueve. Por ahí se despeja y se calma todo, y siempre así. Las tormentas son lluvia y viento. El terreno es muy blando y brota agua por todos lados. Se forman charcos de los cuales tomamos el agua. Antonio Reda cumplió sus 20 años en Malvinas. Para entonces ya llevaba casi 2 meses en las islas. Había llegado en abril con el Regimiento de Infantería 7 de La Plata, donde cumplía el servicio militar obligatorio. Durante el combate de Monte London, la compañía de Antonio quedó en la primera línea de combate. Recibieron el disparo de un montero británico, que hirió a Antonio en la pierna. Primero fue enviado a retaguardia con otro compañero herido, y luego, de unas horas en el hospital de Puerto Argentino, emprendió el regreso al continente. Era el 13 de junio. Les cuento que estoy en un panorama muy tenso, que no sé lo que va a ocurrir en los próximos días. Solo sé que esta no es una etapa rutinaria, sino algo que puede llegar a costarnos la vida a más de uno. Entiendo perfectamente lo que ocurre a mi alrededor. Tengo mucho miedo como todo ser humano, pero aún así me valgo de mis recursos y conocimientos ante cualquier circunstancia futura. Para ello creo haber cumplido como hijo ante mis padres y como persona ante la sociedad. ¿Qué más puedo pedir? Créame, esta no es una confesión de un condenado a muerte, sino simplemente que veo la realidad tal cual es. Ahora solo le pido a Dios que esto termine de la forma más humana posible, sin que haya que derramar una gota más de sangre de la que ya se derramó. Segundo Valdés vivió la guerra a bordo del crucero Ara General Belgrano.
El barco fue hundido el 2 de mayo de 1982. En el barco viajaban 1093 personas. 323 fallecieron. Segundo Valdés fue uno de los últimos en abandonar el crucero. Se tiró desde el barco a una balsa, que ya estaba llena con 30 tripulantes. Poco después notaron que la balsa se había pinchado y pidieron auxilio para distribuirse en otras. Pasaron 45 horas en la balsa sin comer. Las olas de 10 metros les provocaban náuseas y los hacían vomitar. Entre compañeros se sacudían y pegaban cachetadas con el objetivo de no quedarse dormidos y no morir de hipotermia. Sufrían temperaturas de hasta 12 grados bajo cero. Juntaban orina en una bolsa para calentarse manos y pies. Finalmente, el grupo Cabo I Valdés fue rescatado por el destructor Piedrabuena. Fue uno de los últimos. Ayer se cumplieron 2 meses de que llegamos a las Malvinas, y las cosas no están como antes. Los ánimos están caídos, la moral no es la misma, todo se debe a la conducción de las fuerzas del ejército. Es una vergüenza para el país, el ejército que tiene, que si no fuera por la aviación y la marina, esto ya era inglés. Hoy 12 de junio te mando la carta, hoy empiezo el ataque final. Quédate tranquila, todo está bien, saludos y besos, lo recuerda Wilter. El soldado Víctor Espala llegó a Malvinas el 11 de abril de 1982, a las 11:30. Faltaban un par de semanas para que cumpliera ya sus 20 años. Confundido por la explosión y entumecido por el frío, se concentró con toda su atención para no morir. Finalmente, el 21 de junio, Espala volvió a pisar el continente. Llegó primero a Puerto Madryn y desde allí fue trasladado a Campo de Mayo. Los ingleses nos visitan casi todas las noches y cañonean desde el mar hasta la costa, pero el único mal que hacen es no dejarnos dormir por el ruido que meten, así que por ese lado no hay tampoco problema. Yo todavía no recibo ninguna carta ni de casa ni de Cristina, pero sé que es un poco difícil porque los aeropuertos de aquí están bastante controlados por los gringos y eso hace que sean pocos o casi ninguno los aviones que llegan del continente, al igual que los que salen. Por eso no tengo idea de cuándo les va a llegar esta carta. De todas maneras, manténganse en contacto con Cristina, ya que a ella también le escribo, y si no llegan cartas para allá, en una de esas, Cristina tiene noticias. Jorge Zanella llegó a las Islas Malvinas con 24 años. Era subteniente del ejército argentino y formaba parte del grupo de artillería 4. Se había especializado como paracaidista. El subteniente Zanella tuvo su bautismo de fuego en Pradera del Ganso. Fueron más de 36 horas de combate, donde su unidad prácticamente agotó sus municiones hasta el último momento de la batalla. Dispararon unos 3.000 proyectiles. Luego del combate en Pradera del Ganso, Jorge Zanella fue tomado como prisionero de guerra por las fuerzas británicas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. De Corrientes, Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada